todo el consejo de Dios, todo lo que la palabra de Dios habla. Y entonces hoy también vamos a escuchar una parte importante del mensaje de la palabra de Dios. Y vamos a hacer, como les digo, un esfuerzo para concentrarnos. El hermano Rogelio no suele predicar más de 2 horas y media, así a lo sumo, ¿verdad? Eso es lo máximo, ¿verdad? No suele pasar de eso. No pasa, bueno. Bueno, hermano, puedes pasar aquí, adelante. Si me permitís, quiero orar contigo aquí para dejarte. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, te damos gracias por el privilegio que tenemos de escucharte, de escuchar tu palabra que nos dejaste escrita, Señor, para que no seamos confundidos, para no olvidar, Señor, aquellas cosas que quisiste que supiéramos. Y para no ser llevados, Señor, por cualquier viento de doctrina, nos dejaste claras enseñanzas, Señor. Y todo lo que querés que sepamos de tus caminos, de tu persona, están escritas en tu libro, Señor. Gracias también por tu siervo, que ahora va a quedar, Señor, aquí adelante a compartir tu palabra con nosotros. Te damos gracias por tus bendiciones para él y para su familia, Señor, y por el ministerio que él tiene también en tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días. Ya les saludé, creo, a todos, ¿verdad? Pero por si por ahí alguno se me pasó. Dios les bendiga. Para mí un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Como dijo el pastor Enrique, soy Rogelio, una persona común y corriente. Mi esposa y yo estamos casados hace 11 años. Gracias al Señor, hace ya 9 años que el Señor nos llamó al ministerio, en aquel entonces en nuestra iglesia local. Posterior a eso, el Señor nos llamó al ministerio de BBN hace ya 8 años. Y el año pasado también nos volvió a llamar, pero en esta ocasión ya para también al pastorado en la Iglesia Cristiana de la Gracia, donde ahora nos estamos congregando con mi familia. Estamos en el barrio San Pablo, en Asunción, y eso es lo que hacemos, ¿verdad? Estamos, gracias al Señor, en el ministerio de las 24 horas, y como estábamos hablando con el pastor Enrique, no es que nosotros hacemos, sino que es la gracia de Dios a través de nosotros. Nosotros cumplidamente vemos que la palabra de Dios es un hecho en nuestra vida, cuando el apóstol Pablo dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, porque nosotros nos creemos eso. El Señor nos rescató, nos dio de su gracia y ahora estamos sirviéndole, aunque no merecemos servirle y sabemos que no le vamos a servir como Él se merece, pero vamos a esforzarnos a hacerlo con la excelencia que Él requiere. Quería agradecer al pastor Enrique, al pastor Pablo también por la posibilidad de poder compartir la palabra con ustedes. Y cuando estábamos hablando con el pastor Enrique, le pregunté algún tema específico y sí, te voy a ver, me dijo, ¿verdad? Y después cuando me contestó me dice, del infierno, me dice, y así cuando tu ojo se queda así, del infierno, ¿verdad? Así uno en un campamento como que no, raro es que te pidan que hables del infierno, ¿verdad? Entonces, bueno, le dije, ¿verdad? Vamos a hablar del infierno, ¿verdad? Y después, analizando un poco, orando, dije, vamos a hablar del infierno, del por qué el infierno existe, por qué está ahí, y la solución también a eso que se llama infierno, ¿verdad? Entonces, en esta mañana quiero desarrollar lo que sería el infierno como un lugar real y el por qué estamos destinados, o la raza humana está destinada a ese lugar. ¿Por qué existe el infierno? ¿Cuál es la razón de ese lugar? Entonces, nuevamente quiero orar para que podamos, y por favor, los que no tienen Biblia, me gustaría que los que tienen compartan con ellos para que puedan leer los versículos, para que todos podamos ser edificados en la palabra y que se den cuenta que es algo que está en la Biblia, no es algo que yo estoy inventando. Entonces, los que no tienen Biblia,
se pueden acercar a los que tienen, entonces puedan compartir y podamos ser edificados todos. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias te doy por la iglesia, Primera Iglesia Bautista de Mariano Roca Alonso, por sus pastores, por los hermanos, Señor. Te pido, Señor, que siga bendiciendo esta iglesia. Gracias por la posibilidad que me han dado también de abrir tu palabra en este lugar. Y ahora, Señor, pido la asistencia de tu Espíritu para que todo lo que estemos meditando en esta mañana, primeramente sea, Señor, para tu gloria y honra, y traiga, Señor, para nuestros corazones convicción y también esperanza. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El infierno. ¿Ustedes hacen participativos sus cultos o no? ¿No? ¿Sí? Pues podemos. ¿Cómo se imaginan ustedes el infierno? O sea, ¿cuál es la idea de infierno que tienen? Si pueden compartir. ¿Cómo? ¿No está la presencia del Señor en el infierno? ¿Otro? Fuego, azufre. ¿Otro? ¿Eso? ¿Cómo? Oscuridad. Muy bien. ¿Los más jóvenes? No tienen idea cómo es el infierno. Oh. ¿Hay demonios? Ok. Tormento. Cuando ustedes decidieron hacer el campamento acá, dijeron, bueno, vamos a ir al campamento de Nueva Colombia. Un lugar real. ¿Verdad? Es un lugar que existe. Cuando llegaron acá, pudieron comprobar que ese lugar era verdadero. Pero no era necesario que ustedes lleguen acá para que se den cuenta de que este lugar existía. Por distintas formas, ya sea por mirar el GPS, por buscar en Google Nueva Colombia, Cordillera Paraguay, y van a encontrar fotos y demás cosas. Pero el lugar existe. El infierno es la misma cosa. No necesitamos llegar ahí para saber de su existencia. Tenemos evidencia, y las evidencias las encontramos en este libro que se llama Biblia, de donde vamos a basarnos todo lo que vamos a estar estudiando esta mañana y también a la tarde, ¿verdad? Nosotros creemos, creo que la mayoría de los que estamos acá creemos en el cielo, ¿verdad? O sea, creemos en el cielo, que es la presencia del Señor, vamos a estar ya alejados del pecado, ya nos vamos a despojar de este cuerpo pecaminoso, ¿verdad?, que tantos problemas nos trae en nuestra vida, y vamos a estar con un cuerpo glorificado en la presencia del Señor, vamos a gozar de Él. Mucha gente tiene la idea de que el cielo son calles de oro, ¿verdad? Y más o menos, ¿cómo es el cielo? Y bueno, calles de oro. Y cuando te dicen calles de oro, ¿verdad? Vos pensás, la pinta, yo pienso en eso nomás luego, ¿verdad? Que tiene en su corazón como que... Pero en realidad el cielo se caracteriza más que nada por la presencia de Dios. Nuestro gozo supremo en el cielo va a ser la presencia del Señor. Y nosotros poder disfrutar de su presencia sin los limitantes del pecado que ahora tenemos. El infierno es un lugar real, al igual que el cielo. Si creemos en el cielo, tenemos que creer que el infierno es real. Y el infierno es completamente diferente al cielo. La característica principal del infierno es la ausencia de Dios, en el sentido de Dios misericordioso, perdonador, que nosotros conocemos como cristianos, sino que vamos a tener ahí a toda esa esencia de Dios en justicia. El infierno no es un lugar donde va a haber injusticia, sino al contrario, donde la justicia de Dios se va a manifestar completamente. Ahí vamos a ver, o ahí se va a ver, lo que requiere la justicia de Dios. Entonces, vamos a mirar algunos pasajes de la Escritura. Vamos a Mateo 25:46. Dice esto en un contexto de un juicio venidero, donde el Señor va a estar frente a un grupo de
de personas de toda tribu, lengua, nación. A unos va a poner a la derecha, a otros a los de la izquierda. Va a haber un juicio. Y a los de la izquierda dice que el Señor va a decir que no hicieron caso a Él, y la sentencia va a ser: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cuando vemos el castigo eterno, vemos la duración del infierno. ¿Cuánto va a durar el castigo en el infierno? Eterno. Eterno es algo que no tiene fin para nosotros, ¿verdad? No va a terminar. La característica del infierno es que no es que, bueno, voy a cumplir 10 años en el infierno y después, bueno, ya salgo. O voy a cumplir 20 años y ya salgo. No, el infierno es un lugar de castigo eterno. Eterno. Vamos ahora a 25:41 de Mateo también. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Acá vemos una característica también del infierno, que es el fuego. El fuego. Y también, ¿para quién fue preparado originalmente el infierno? Para el diablo y sus ángeles. ¿Y quiénes van a ser la compañía de los que van a ir al infierno? Como alguien estaba diciendo, demonios, dijo alguien. Esa va a ser la compañía que van a tener la gente en el infierno. Va a ser eterno, va a ser un lugar de castigo, de fuego, en presencia o en la compañía del diablo y sus ángeles. Contrariamente a lo que mucha gente cree, que en el infierno gobierna Satanás y los demonios, no son así. Ellos van a ser atormentados igual que las otras personas. El que gobierna el infierno es siempre Dios. Eso tenemos que saber. Y el diablo y sus ángeles van a estar ahí también siendo atormentados con aquellos que van a ir. Nos dice también que es un lugar de llamas eternas. Vamos a Isaías 33:14. Los pecadores se asombrarán en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Nuevamente vemos que es un castigo eterno, fuego eterno, llamas eternas. También se le llama horno de fuego. También se le llama lago de fuego y lugar también donde hay fuego y azufre. Todas esas son las características del infierno. La Biblia es increíble, pero si nosotros vamos a las concordancias que tenemos en nuestras Biblias, vemos que hay muchas más citas del infierno que del propio cielo. El Señor habló más del castigo del infierno que del cielo mismo. Y si el Señor, nuestro Señor Jesucristo, se tomó la molestia, por decirlo de alguna forma, de hablar más del infierno que del cielo, es por algo. Había algo en eso que el Señor nos quiere decir. Por algo hay tantas señales de algún lugar. Cuando vamos por la ruta y encontramos las señales de tránsito, ¿para qué están las señales de tránsito? Para advertirnos de ciertas cosas que vamos a encontrar en el camino. Una curva, una pendiente, prohibido adelantarse. Por algo están. Por algo. El Señor por algo habló tanto del infierno. Y estoy tocando solamente algunos versículos. Algunas características también del infierno es que el cuerpo y el alma sufren en ese lugar. Vamos a Mateo 10:28.
Y dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hay que temer a Dios. Pero la característica principal que vemos acá es que el alma y el cuerpo. ¿Por qué quiero hablar de cuerpo? Porque no va a ser un tormento solamente espiritual, sino también físico. Van a tener que resucitar esas personas y tener un cuerpo que pueda resistir la eternidad de ese castigo en el infierno. Una vez un pastor decía que para que nosotros podamos entregar las buenas noticias, o sea, el Evangelio, es necesario conocer las malas noticias. Y las malas noticias son estas. Este lugar es un lugar real. Y está preparado para un grupo de gente. Y vamos a ver qué grupo de gente es. Otra característica del infierno es que las personas que van ahí no van a poder librarse por intervención de un ser humano. Yo sé que ustedes conocen que la gente habla de un lugar que se llama purgatorio. Un lugar que es un lugar que no existe, pero la religión inventó ese lugar. Y según la religión dice que la gente que muere va a ese lugar de purgatorio, que es un intermedio donde la gente está siendo atormentada en un nivel inferior al infierno y está esperando que sus parientes conocidos acá hagan misas, rezos y demás cosas para que su alma pueda salir del purgatorio e ir al paraíso. ¿Eso no existe? Nadie puede librarte del infierno una vez que estás ahí. No hay ni si te hacen misas, ni si te hacen peregrinaciones a vos, no hay. No hay forma de que nadie pueda librarse del infierno una vez que llegó ahí. No hay. Hay un relato que creo que todos conocemos. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 16. Y en realidad es una historia, porque el Señor en ningún momento dice que es una parábola. No encontramos que diga que es una parábola. Es el rico y Lázaro. Del versículo 19 de Lucas 16 en adelante dice lo siguiente: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro. Este estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, que sería el infierno, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El Señor no dice que es una parábola, que es un suceso real. Tanta es la desesperación de este hombre en ese lugar de tormento, que sería el infierno, que le pide a Abraham que le mande a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y que venga y refresque su lengua. Él estaba atormentado en la llama. ¿Se imaginan el tormento de este hombre por pedir que moje la punta de su dedo para que venga a refrescar su lengua? Una gota de agua
Una gota de agua iba a hacer la diferencia, dice para él. Tanto era el tormento. Después sigue la historia, dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en la vida y Lázaro también males. Ahora este es consolado aquí, tú atormentado. Eso no quiere decir que Lázaro se salvó porque era pobre, ni que el hombre rico se fue al infierno porque era rico. Tiene otras connotaciones. Vamos a seguir, después vamos a explicar eso. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. O sea que no vas a poder, si vos estás, o la persona que está en el infierno, no va a poder pasar al paraíso, ni los que están en el paraíso tampoco van a poder ir al infierno para rescatarle a ellos. No hay solución. Si llegaste ahí, llegaste ahí. Tuviste tiempo para no llegar ahí, pero llegaste. Así que no hay más solución. Entonces le dijo, te ruego, Padre, que le envíes a casa de mi hermano, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Otra cosa que vemos es que la gente que está en el infierno tiene mucho más deseo de evangelizar que nosotros mismos. La gente que está en el infierno está pidiendo, por favor, mandale a alguien. A mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis primos. Mandale a alguien para que les prediquen y no vengan acá. Ese fue el clamor. Le dicen, anda, mandale a Lázaro, le dicen, mandale a un muerto para que les hablen. A lo mejor ahí se van a asustar y van a darse cuenta de que este lugar es real. Ellos quieren que la gente no vaya a ese lugar. Pero Abraham le dijo, sigue el versículo 29, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y dice, sigue diciendo, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de entre los muertos se arrepentirán. La idea que sigue teniendo la gente. Le dicen, Abraham le dice, tienen a Moisés y a los profetas. Cuando encontramos esa frase de Moisés y los profetas, lo que nos está diciendo acá es, tienen las escrituras. Tienen las escrituras. Oigan las escrituras. Moisés y los profetas eran los libros del Antiguo Testamento, una forma de decir los libros del Antiguo Testamento. El otro le dice otra vez el rico, no necesitan ellos leer la Biblia, no necesitan la predicación del Evangelio. Si se va un muerto y les habla, se van a arrepentir. No le dice. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y esto nos da pie a lo que tenemos que seguir. El infierno es un lugar real, es un lugar de tormento. Nadie puede librarse del infierno una vez que está ahí. La gente que está en el infierno está rogando para que los que están vivos no vayan ahí. Y le piden a la gente que está en el paraíso para que vaya ahí, que le mande a alguien, a que se le aparezca un muerto y que le asuste para que se arrepienta. Pero Dios no trabaja de esa forma. Dios estableció una forma para que la gente pueda librarse del infierno, y es a través de la Escritura, o sea, de la Biblia, de este libro que nosotros tenemos acá, que ustedes todas las semanas abren, leen, estudian, que abren en sus casas, leen, meditan en él. Este libro tiene la forma en la cual vos te vas a librar de ese lugar. Ahora vamos a irnos a las malas noticias. ¿Por qué la raza humana está condenada al infierno? ¿Conocen la historia de Adán y Eva? Creo que sí. ¿Verdad? Todo era muy lindo, perfecto, hasta que comenzó el capítulo 3 de Génesis. Muy lindo era todo, perfecto. Satanás, la conversación con Eva, la caída, Adán le siguió, fueron echados del paraíso, entró el pecado.
Como el pecado entró por un hombre y por el pecado de la muerte, todos pecaron. Estamos separados de la gloria de Dios. Esa es la verdad. Quiero que miremos Romanos. Y ahora vamos a detenernos en Romanos. No vamos a salir más de Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante, dice lo siguiente: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Pablo está continuando lo que él empezó en el capítulo 1 de Romanos, donde él expresa o él habla de la culpabilidad del hombre, que todos los hombres están bajo la ira de Dios. El hombre natural está bajo la ira de Dios. Dice el versículo 18 de Romanos 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo en palabras sencillas? Parece como que nos quiere dar un trabalenguas acá Pablo y nos quiere confundir. Pablo dice esto: la ira de Dios se revela o se manifiesta a todos los hombres, por causa de la impiedad, de la injusticia y del pecado que tenemos cada uno de nosotros. Dios está airado con el ser humano. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta al hombre. ¿Cómo Dios se manifiesta al hombre natural, al hombre que está sin Cristo? Por medio de las cosas hechas, de la creación. Nosotros al venir acá vemos mucha vegetación, mucha naturaleza. Me está diciendo el pastor Enrique que a la noche las estrellas acá se ven diferentes. Entonces vemos que Dios dice que de esa manera es una forma de revelación de su persona. Entonces que nadie puede tener excusa de decir Dios no existe. Por el solo hecho de que vos mires la naturaleza, veas las estrellas, veas todo eso, eso dice que ya te da capacidad para que vos te des cuenta de que Dios existe. Su eterno poder y deidad se hacen visibles por medio de esas cosas, dice. Vos por medio de la naturaleza podés darte cuenta del poder y de la deidad de este Dios único. Y dice que no tenés excusa. En teología se llama esto revelación general. Existen dos tipos de revelaciones: la revelación general y la revelación específica o la revelación especial. Esta revelación general lo que hace es condenar a todo ser humano. Por medio de esta revelación de Dios, todos estamos condenados. Si nosotros no echamos de ver nuestro estado de pecado, no vamos a poder nunca conocer la revelación específica de Dios, que es a través de su Hijo y a través de la palabra. El ser humano necesita reconocer que está bajo pecado, que es un pecador, y necesita arrepentirse de sus pecados. Sigue diciendo Romanos capítulo 1, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Sigue diciendo, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia y a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, y sigue hablando de la depravación del ser humano. El capítulo 2, Pablo comienza a hablar de otras personas que son inexcusables. El capítulo 1 habla de ese pecador empedernido que nosotros vemos por la calle, normalmente. Ese que
un mujeriego, ese que es un borracho, ese que es un ladrón, ese que es un asesino, ese que nosotros decimos no tiene la solución. Ese es el capítulo 1, él habla de esa clase de gente, del pecador empedernido. El capítulo 2, Pablo habla de otra clase de gente. Está hablando de las personas que se creen morales o religiosas. En este caso eran los judíos. Entonces, Pablo le estaba así diciendo, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas, pues en lo que juzgas a otros te condena a ti mismo. Capítulo 2 habla de un grupo diferente de personas. He aquí, dice el versículo 17, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, ¿verdad? Maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegios. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Pues como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y acá vemos al otro grupo de gente que es inexcusable delante de Dios, que no tiene excusa, que son las personas morales o los religiosos. Nosotros conocemos personas que están sin Cristo, pero que son muy buenas, ¿verdad? Honestas. Nosotros decimos, lo único que necesita es a Cristo, pero son mucho más buenos que nosotros, tienen mejor testimonio inclusive que nosotros. Son personas que vos decís son honestas, tienen buena familia, respetan a sus esposos, a sus esposas, son hijos obedientes, ¿verdad? Pero no tienen a Cristo. Y hay otro grupo de personas también, lastimosamente, que encontramos también de esa clase dentro de nuestras propias iglesias, que piensan que son salvos o porque se bautizaron o porque nacieron en un hogar cristiano o porque recibieron la Santa Cena o porque hicieron una profesión de fe alguna vez. Vemos que hay muchas de esas personas también, pero nunca se arrepintieron de sus pecados. Entonces vemos acá que Pablo habla de dos grupos de personas. El pecador, que es pecador, luego nosotros vemos que es un desastre, y aquellas personas que son muy buenas, pero no se han arrepentido de sus pecados. Entonces ahí llegamos al capítulo 3 que comencé a leer, donde Pablo dice, hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y ahí comienza el versículo 10 diciendo, como está escrito. Cuando encontramos esa frase, como está escrito, quiere decir que ya estaba en el Antiguo Testamento, no es algo nuevo. Ya estaba escrito. No hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando leemos estos versículos, ¿qué entendemos? ¿Quién es bueno? Según lo que estamos leyendo. ¿Quién es bueno? Para delante de Dios, para estar delante de Dios. Nadie. ¿Cuál es nuestra tendencia como seres humanos para ser más buenos? Compararnos unos con otros. Cuando alguien te dice, pero mira cómo hiciste, pero yo no soy tan desastre como fulano. Siempre decimos eso, ¿no? Siempre tratamos de justificarnos midiéndonos con otros. Pero vos hiciste esto, sí, pero fulanita hizo peor. ¿Verdad? O si no, yo por ejemplo veo mucho con mis hijos, ¿verdad? Charlene hizo esto, pero Mateo hizo esto. ¿Verdad? Entonces cada uno entre ellos. Los seres humanos somos así también. Siempre tendemos a compararnos. Yo no soy tan pecador como el hermano fulano, yo no soy tan pecadora como Mengana. Pero no es con relación a esas personas que nosotros nos medimos en santidad, sino con Dios. Cuando nosotros nos medimos con Dios, su santidad, su justicia, sus estándares, ¿qué somos nosotros?
Nada. Nada. Y lo peor de nuestra situación es que nuestro problema no es con nuestro hermano ni con nuestro vecino, es con Dios. Y a Dios queremos llegar, o a su cielo queremos entrar. Y por nuestras cuentas no vamos a poder entrar, porque Dios es santo. Y en su santidad Él no tolera el pecado. Y nosotros somos pecadores. ¿Por qué? Porque no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces esta es nuestra declaración, este es nuestro grave problema delante de Dios. Nosotros ciertamente, si yo le pregunto, ¿quién quiere ir al cielo acá? Que levanten la mano, ¿quién se quiere ir al cielo? Ahí, algunos se quieren ir al cielo. Bueno, todos se quieren ir al cielo, ¿verdad? Pero el problema del ser humano es que vos le preguntás a cualquiera y te dice, ¿vos te querés ir al cielo? O peor, le preguntás, ¿vos te querés ir al cielo o al infierno? ¿Qué te va a decir? Al cielo. Pero el problema del ser humano es que él quiere ir al cielo, pero por su cuenta. El ser humano quiere los beneficios de Dios, pero sin Dios. Siempre pasa eso. Nosotros queremos que nos vaya bien, queremos que Dios nos bendiga, queremos tener salud, queremos tener bienestar, todo eso queremos. Nosotros queremos llegar al cielo y gozar, estar en las calles de oro. Mucha gente piensa que se va a pasear en nubes, ¿verdad? Todos quieren eso, pero nadie quiere hacer lo que Dios pide para poder gozar de esas cosas. El ser humano no busca naturalmente a Dios. El ser humano lo que busca son los beneficios de Dios, pero no quiere un Dios que le gobierne. A nadie le gusta acá que se le gobierne. Todos tenemos un corazón rebelde por naturaleza. Mateo, apaga eso. Todos tenemos un corazón rebelde por naturaleza. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la declaración, eso es lo que nosotros somos, la acusación formal de Dios. Primero Él nos hace la denuncia de que no hay justo, todos están bajo pecado, después hace la acusación. Ahora el motivo, ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué estamos condenados? Vamos a mirar un poquitito las características de las personas que están sin Cristo. Dice, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su lengua está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Esta es la declaración de Dios. Ustedes están leyendo conmigo, ¿verdad? Esto es lo que Dios dice que es la esencia del ser humano. La esencia del ser humano. ¿Se dan cuenta? Delante de nuestro Dios santo, así ve al ser humano natural. Si vos estás acá sin Cristo, y no te estoy diciendo que vos sos miembro de una iglesia, porque miembro de una iglesia puede ser cualquiera. Una cosa es ser miembro de tu iglesia local, otra cosa es ser miembro de la iglesia de Cristo. Y para ser miembro de la iglesia de Cristo necesitas haber nacido de nuevo, pero previo tienes que haberte arrepentido de tus pecados. Tuvo que haber pasado eso. La palabra de Dios dice que el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios, no puede ver el reino de Dios, no va a gozar de la presencia de Dios. No hay cielo para esa persona si no nace de nuevo. Y acá no hablo de pertenecer a una iglesia. No. Ser miembro de una iglesia evangélica hasta el día de hoy no le salvó a nadie. A nadie. El que salvó a las personas es Cristo. Tuviste que haberte arrepentido de tus pecados porque creíste lo que Dios te está diciendo acerca de vos. Dios dice esto: que vos sos un injusto, que vos te desviaste de tus caminos, que vos no le buscaste a Él, que prácticamente tu boca era un sepulcro abierto, veneno de áspides.
¿No te gusta? Y bueno, hay que reclamarle a Dios entonces. Después sigue diciendo, su boca estaba llena de maldición y de amargura. Sigue diciendo más otra vez. Sus pies se apresuran a derramar sangre, pero van a decir, pero yo no le maté a nadie. Yo nunca le asesiné a nadie. O por lo menos no llevé a cabo eso, ¿verdad? Pero delante de Dios, el pecado delante de Dios es mucho más allá de las acciones. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba hablando acerca del divorcio y demás cosas? Y le dice el Señor que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dice que ella hizo? Ya adulteró con ella en su corazón. O sea, que el Señor dice que no solamente pecado es lo que vos haces, sino lo que vos tenés en tu mente. ¿Y quién controla su mente? Muchachos, si fuera por nuestra mente, nosotros no era lo que nos íbamos a ir al infierno, sino al quinto por ahí luego, ¿verdad? Y después sigue también diciendo la palabra de Dios, que aquel que aborrece a su hermano es homicida, es acusado de homicidio. Si vos aborreces a tu hermano, le decís raca o le decís fatuo, o unas traducciones más literales son imbécil, o pensás eso de tus hermanos, vos estás acusado de homicidio en tu corazón. Delante de Dios son así las cosas. Por eso Dios es Dios. Por eso cuando nosotros nos comparamos con lo que Dios demanda, tenemos un grave problema. Cuando nos comparamos entre nosotros siempre somos mejores que los otros, pero cuando nos comparamos con Dios, ahí tenemos el grave problema. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Nunca nadie va a tener más que quebranto y desventura en su vida si está sin Cristo. Si estás sin Cristo, esta es la característica de tu vida: quebranto y desventura. Cuando vos estás en Cristo, estás con el Señor, todas las cosas te ayudan a bien. Pero cuando estás sin Cristo, es quebranto y desventura. No conocieron camino de paz. Todo el mundo quiere paz. Ustedes no escuchan eso en los noticieros. Desde la gente que está en la ONU hasta Miss Universo, todos quieren paz. Vos mirás mi universo y dices, paz del mundo, paz del mundo, paz del mundo, paz del mundo. Vos mirás los noticieros y todos buscan la paz, todos buscan la paz, todos buscan la paz. Pero la paz nunca va a venir si no aceptan al príncipe de paz. Y el príncipe de paz es Cristo. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La gente no teme a Dios. Si nosotros temiéramos a Dios como deberíamos temerle a Dios, nuestra vida sería otra. No gastaríamos tantos tiempos en buroreí, o no haríamos muchas cosas. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, dice Proverbios. Interesante es. Y el apartarse del mal es la inteligencia. Por eso el ser humano normal no tiene temor de Dios. ¿Ustedes ven en nuestra sociedad que hay temor de Dios? Ustedes cuando salen a su barrio, ven que todo el mundo tiene temor de Dios, que todos son respetuosos, que... No, ¿verdad? Al contrario, todo está en contra de Dios. Toda la sociedad, todo el mundo, el sistema, el mundo está en contra de Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Y saben qué es lo más triste? No es que el mundo esté así, porque es normal que el mundo esté así, es natural. Lo triste es cuando dentro de la iglesia de Jesucristo no hay temor de Dios. Eso es lo triste. Cuando nosotros los cristianos no vivimos con temor de Dios. Eso es lo peor. Nosotros debemos de dar ejemplo. Pero dice que el ser humano común y corriente no tiene temor de Dios. No le importa a Dios, no le busca a Dios.
no quiere saber nada de Dios. Huye de Dios. El famoso no hay cuase y mae, no quiere saber de Dios. No hay temor de Dios, no le importa a Dios. Dicen luego que total nos morimos y termina ahí. ¿Escucharon ese? Están llamando, nos opamos, bebé. No, oye, por un amor, bebé, no hay problema. Ahí empieza recién el problema. Pero sabemos, sigue diciendo Pablo, que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Delante de la ley de Dios, todos somos culpables. Toda boca se cierre, dice. O sea que, si hoy vos estás sin Cristo y tenés que comparecer delante de Dios, no vas a poder decir nada a tu favor. Si llegas a juicio delante de Dios, tu boca se va a cerrar. No vas a poder decir nada a tu favor. Ya que por las obras de la ley, sigue diciendo, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley de Dios, lo que nosotros estuvimos leyendo, te da a vos, o te muestra a vos tu triste realidad, que estás condenado y que no tenés forma de librarte de ese pecado, de esa condenación por tus propias cuentas. Necesitas que alguien te salve de eso. Ponelo de esta forma. Vos tenés una deuda de $1.000 millones y tu sueldo es de 1.800.000 guaraníes. Inalcanzables para vos. Ni aunque trabajes 2.000 años no vas a poder pagar eso. No tenés de otra. ¿Qué necesitas? Necesitas que otro pague tu deuda. Y esa deuda que vos tenés te manda a un lugar de castigo. Y ese lugar de castigo es el infierno que hablamos al principio. Por esa razón existe el infierno. Porque hay una deuda que nosotros debemos pagar y no tenemos cómo. ¿Existe una forma de salir de esa deuda? Sí existe. No es por medio de ningún banco ni nada, es por medio de una persona. Y esa persona creo que todos conocemos, que es Cristo Jesús. Entonces, esta es la primera parte. Es para que meditemos en la justicia de Dios. Dios es justo. ¿Alguna vez se pusieron a pensar si Dios realmente trajera o Dios fuese completamente justo con nosotros? ¿Dónde tendríamos que estar? Si Dios fuese justo con nosotros, ¿dónde tendríamos que estar? ¿Dónde? En el infierno. Si Dios fuese justo y nos pagara a nosotros conforme a nuestras obras y conforme a nuestros pensamientos, tendríamos que estar en el infierno. Y si Dios nos condenara, sería justo, porque Dios es santo. Pero bendita la cruz de Cristo. Bendito su Hijo y bendito Dios que nos da la solución a ese problema. Pero como Dios es justo, su justicia va a ser demandada. O Dios va a demandar eso. Se va a tener que pagar la cuenta. Una forma ya vimos en el infierno. Y hay otra forma que se pueda pagar esa deuda que tenemos con Dios. Y eso vamos a ver más adelante. Yo quiero dejar esto acá para que meditemos en lo que es Dios, en lo que es su justicia. Y después a la noche vamos a meditar en la solución de este problema real que existe. Reflexión final.
¿Qué nos tiene a nosotros que mover esta realidad de que el infierno existe y es un lugar donde va mucha gente? Dos cosas. Primero, agradecerle a Dios por tu salvación si es que ya sos salvo. Dos, te tiene que mover en un celo por predicar el evangelio a aquellas personas que no conocen a Cristo. El infierno es real. Y si vos tenés a tus padres, a tus hermanos, a tus vecinos, tus compañeros de colegio, tus compañeros de trabajo que están sin Cristo, su destino es el infierno. Por más de que sean tus amigos, por más de que vos les quieras mucho y que sean re calidad contigo y que todo esto, si están sin Cristo, su lugar eterno es el infierno. Y esa realidad es la que tiene que movernos a nosotros a predicarles el evangelio. Nosotros fuimos llamados a arrebatar a esas personas del fuego, dice Judas. Eso tenemos que hacer. Esas dos cosas. Primero, ser agradecidos a Dios por nuestra salvación, y segundo, movernos a realmente predicar el evangelio a aquellos que no le conocen. Dejo esto como invitación. Voy a orar, después no sé cómo continúa. Señor, queremos agradecer por tu palabra. Gracias por este tiempo que pudimos meditar primeramente en la realidad, Señor, de ese lugar que es el infierno. Y también, Señor, porque pudimos meditar en tu justicia, en tu santidad, en tu demanda para con nosotros. Queremos agradecerte, Señor, porque tú nos has salvado, porque has enviado a tu Hijo Jesucristo, porque has abierto nuestros corazones para poder comprender esa verdad. Y pedimos, Padre, si hay algunas personas en este lugar que todavía no se han arrepentido de sus pecados y no han venido a la fe en Cristo Jesús, que tú abras sus corazones, que les dé esa convicción de pecado y que puedan hacer las paces contigo por medio de la cruz de tu Hijo. Dejamos, Señor, este tiempo. Nuevamente bendice todas las actividades que se van a hacer de aquí en adelante, Señor, en el campamento. Bendice a los pastores, a los hermanos y a los que están organizando las actividades. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.